Buenas. Ay, Dios, hizo un ruido, parece que me tiró un pedo. Buenas. Estamos en un nuevo episodio después de años. Y yo ya estoy disociando por dos razones. Uno, porque no grabo hace un montón. Y dos, porque me estoy grabando con cámara. Y es un poco creepy porque la toma es una cagada. O sea, se ve la cocina. Puse una planta como para poner un poco de color. Y es la cámara de la selfie. Entonces yo me veo. Y es como un espejo y es un poco perturbador. Pero bueno, aquí estamos. O sea, esto lo pienso subir a YouTube y a Spotify con video y con audio normal. Pero bueno, yo ya sé que les he prometido muchas veces ser más regular con el podcast, pero esta vez es posta. He cambiado decisiones de mi vida para seguir con este podcast y con las redes sociales, porque estuve muy consumida con la facultad a niveles que yo no les puedo explicar. O sea, iba muchas horas por día a la facultad y muchas horas en mi casa estudiando, y mi cuenta ahora es como que está virando para el lado de ciencias y libros y recomendaciones y datos curiosos y qué sé yo. Y yo no tenía ni 5 de ganas de sentarme a buscar sobre esas cosas porque toda mi vida estaba girando en torno a la ciencia y a estudiar sobre ciencia y a consumir ciencia en la facultad, y como que decía, no quiero tocar un puto libro, no quiero tocar un puto artículo en internet porque me mato. Entonces no subía contenido y yo dije, esto no puede quedar así, porque uno, es mi fuente de trabajo, dos, me genera muchísima ilusión, y tres, siento que genuinamente me puede abrir un montón de puertas muy copadas. Y ya me abrió un montón de puertas recopadas. Y dije, bueno, quiero apostar por esto también. Paréntesis, desde la edición del futuro, suena como que dejé la carrera. No dejé la carrera, sigo estudiando biología, pero nada, no lo voy a hacer con la misma intensidad y psicosis con la que la hice este cuatrimestre. Sigo. Cuestión. Que el tema de hoy surge re nerd. Chicos, esto es mi corazón abierto. Yo soy una persona muy nerd y estuve en la feria de ciencias de la facultad. Tipo, ¿vieron las escuelas yanquis? Que vos veías tipo que llevaban volcanes y que explotaban cosas y qué sé yo. Bueno, tal cual eso, pero en la facultad. Y estuve en un stand de cambio climático que fue muy copado y me hizo repensar un montón de cosas, y el profesor que estuvo con nosotros en el stand publicó un libro en torno a eso y yo dije, bueno, lo quiero leer. Y lo leí. Y lo resumí y os lo traigo aquí a modo de podcast. Ay, no, les juro, yo a veces que digo, qué ñoña, por Dios. Pero bueno, el libro en cuestión se llama Brujas, pestes y cambio climático, la paleontología repensando la historia. Y está muy copado porque justamente no es solo ver el cambio climático desde cuestiones químicas o, no sé, tectónicas, como que sí, y re te tira un montón de datos así súper científicos, crudos, bla, bla, bla. Pero también es como, bueno, ¿qué carajo tiene que ver Hansel y Gretel con el cambio climático? ¿O qué carajo tiene que ver Frankenstein o la quema de brujas? Y cómo sacar información a partir de esas cosas, tipo cuentos infantiles o las pirámides o los egipcios o X, sobre el cambio climático. Así que está recopado. Abróchense los cinturones y acompáñenme. Ay, Dios, qué virga, por Dios. Bueno, nada, escúchenme. Tengo un Word escrito en orden, lo que quiero hablar. Ay, extrañaba mucho el podcast. Estoy contenta. Y nada, arrancamos con lo básico, que es tipo, ¿qué carajo es el clima? O sea, ¿de qué me estás hablando? Cambio climático, no sé qué me estás hablando. Así en definición Google, el clima es el promedio del tiempo, las variaciones del tiempo en un área teniendo en cuenta un periodo específico de tiempo, que pueden ser unos meses, unos años, unos milenios de años, dependiendo de lo que quieras calcular. ¿Y de dónde sale el clima? ¿Por qué en algunas partes hace frío? ¿Por qué en otras partes hace calor? O sea, ¿qué es lo que influye? La Tierra es la que genera su propio clima mediante las interacciones de la atmósfera, los océanos, los continentes, los glaciares y los seres vivos. O sea, esas 5 cosas están en una simbiosis y en una sincronicidad espectacular, y que cuando cambia una, cambian las otras. Por ejemplo, los mares, o sea, las masas muy grandes de agua, absorben y liberan el calor mucho más lento que la Tierra. Entonces, en las zonas que están cerca de la costa, los cambios de temperatura entre día y noche no son tan abruptos porque el agua hace como que compensa un poco esos cambios. O por ejemplo, las plantas absorben agua del suelo cuando se hidratan y transpiran. Cuando transpiran, largan toda esa transpiración a la atmósfera y genera lluvias. Las montañas impiden que pasen los vientos y así X con un montón de cosas. Pero un ejemplo interesante y muy concreto es el desierto del Sahara. ¿Que por qué carajo el desierto del Sahara es tan inmenso y por qué es tan árido y tan desierto y tan seco y tan todo? Y tiene 3 razones principales. Uno, que está muy lejos de la costa, entonces los cambios de temperatura día y noche son muy abruptos, y las lluvias que se generan en los océanos, estos vientos súper húmedos, van entrando desde
las costas del continente y cuando llegan al corazón del continente ya se vaciaron, o sea, ya llovió, ya no hay más lluvia y no llega humedad al desierto. Sumado a que tampoco hay ríos muy grandes que atraviesen África, exceptuando el río Nilo. Y tercero, que aparte esas pocas nubes que llegan, al tener una presión atmosférica muy grande, es como que las nubes que llegan son empujadas para afuera. Y las lluvias caen a los alrededores del desierto. O sea, todas las condiciones literal para que sea un desierto. Y después por fuera de esas 5 cosas que están en simbiosis, generando el clima del planeta, hay factores externos que no se pueden controlar y que aparecen, llegan de la nada, te dan un cachetazo, cambian el clima y bueno, nada, a bancársela. Como por ejemplo el sol, o sea, es lo más obvio, el sol, que tiene una actividad variable, o sea, no es que el sol está fijo y siempre hace lo mismo y listo, tenemos siempre la misma temperatura. Al sol cada tanto le pinta tener algunas manchas solares que activan la actividad del sol en la superficie. O sea, la parte que está más cercana a la Tierra. Tiene ciclos de más o menos 11 años y de repente es como que varía un poco sus manchas solares y nos llega más radiación solar, o sea, más temperatura. También están las placas tectónicas que literalmente tienen fuerza para levantar cordilleras, mover continentes, generar terremotos, tsunamis, todo. O sea, las placas tectónicas mueven todo. Para dimensionar el impacto, piensen que en algún momento la Tierra no tuvo polo norte y polo sur lleno de nieve. O sea, como que no es que teníamos 2 núcleos, masas enormes de nieve, sino que estaba todo como, bueno, un poco más equilibrado. Y al moverse los continentes, o sea, cuando, tipo Pangea, cuando se separó América del Sur de la Antártida, se empezó a abrir un estrecho entre América del Sur y la Antártida, en donde corrían aguas frías, y el paso de aguas frías empezó a girar en torno a la Antártida, concentrando todo el frío en esa zona y generando, bueno, un continente de hielo que el 90% de la masa de hielo del planeta está en la Antártida. Y eso antes no era así. Todo se fue dando a partir de esta separación entre la Antártida y América del Sur y generando esas corrientes. Nada, me parece un flash. Y después están las órbitas. Todo esto que estoy diciendo es como una bomba de información como para que ustedes digan, bueno, claro, hay varias cosas que influyen sobre el cambio climático. Y esto es muy complejo. O sea, de repente esto es una simplificación recontra simplificada. Pero de repente hay un montón de cosas que nos exceden. El sol cada tanto, manchas solares, placas tectónicas moviendo los continentes, o los ciclos orbitales en los que gira la Tierra alrededor del sol, que estos se ensanchan y se achican cada ciertos años. Entonces de repente, mientras más cerca empezamos a girar del sol, más calor, y mientras más lejos empezamos a girar, más frío. Y esto no lo podemos controlar y es así. Y es cíclico y es muy loco porque hay ciclos adentro de ciclos. Y de repente estamos girando más lejos del sol, pero el sol tiene más manchas solares, entonces es como que todo se compensa un poco. Es todo muy amplio y hay muchos factores a tener en cuenta. Y a todo esto se le suma un nuevo factor, que es el antropogénico. O sea, nosotros, los humanos. Que cuando nosotros pensamos en cambio climático, quizás lo primero que se te viene a la mente es calentamiento global, tala de árboles, quema de combustibles, fábricas, humo, efecto invernadero, muerte, sequía, X. Y que esto es verdad. O sea, el humano claramente está haciendo un cambio en esta balanza. Pero hay que tener en cuenta que hay un montón de otros factores que pueden estar modificando el clima del planeta. Y que el humano está aportando su gotita, no su gotita, está aportando su baldazo de agua a que los cambios sean mucho más drásticos. Y el calentamiento global no quiere decir que en todos lados y todos los años haya hecho más calor, pero que en promedio sí que está aumentando la temperatura. Y se estima que aproximadamente en los últimos 100 años subió 1,09 la temperatura, que vos decís, ni mierda, o sea, no subió ni un grado y un poquito, pero para que dimensionen, en la última edad de hielo hacían 6 grados menos que ahora. Que tampoco suena mucho, 6 grados. Pero entre Canadá, Estados Unidos y Eurasia había masas de hielo y iceberg de hasta 3 kilómetros de alto. 6 grados. Pero bueno, saliendo de las definiciones y eso, entra en juego lo que gira este libro, que es la paleontología. ¿Y qué carajo, qué rol tiene la paleontología en todo esto? Que quizás vos cuando escuchás paleontología, que yo también igual, se te viene a la cabeza gente excavando dinosaurios, encontrando huesos y X. Y bueno, gira un poquito en torno a eso, estas cosas que tiran. Que vos sabiendo que cada especie tiene un clima en donde puede sobrevivir, o sea, yo no puedo tirar un oso polar en el medio del desierto porque se va a morir, o sea, no está hecho para vivir en esas condiciones. Si encontrás un fósil de un oso polar en el desierto, vas a decir, che, ¿qué onda? Este lugar tuvo en algún momento que haber sido más frío, porque si no, no se explica. Bueno, esto fue como un ejemplo muy guaso. Pero bueno, a partir de saber esas cosas y a partir de saber que tantas temperaturas se banca una especie, puedes ir determinando, dependiendo de dónde encuentres el fósil, qué clima hacía
cuando esa especie vivió ahí. Y la especie que más nos aportó información sobre el cambio climático en la Tierra es una especie de mierda. O sea, es un bichito ínfimo, recontrapete, que son los foraminíferos. Y se encontraron muchas cantidades de estos porque los organismos más chiquititos son los que mejor se conservan porque no están tan expuestos a absolutamente todo. Y estos bichos en particular tienen un esqueleto súper duro a su alrededor que se conserva muy bien. Y que como ellos crean ese caparazón que los recubre, cambia según el clima que hacía. Si hace más frío, como que los isótopos de oxígeno son más densos, y si encontrás que el esqueleto es más pesado, puedes calcular que hacía más frío. Cuestión, retomando lo del Sahara que habíamos dicho antes, que es un desierto de la recontrasamputa, y más o menos sabiendo cómo funciona esto de encontrar bichitos y calcular climas, se encontraron en unas costas cercanas un montón de diatomeas, que son unas algas, que también tienen como un caparazoncito medio duro, de hace unos 4.000 años. Cuestión, que estas algas, o sea, no pueden vivir en aguas saladas, o estas en específico no pueden vivir en aguas saladas, pero no había ninguna corriente de agua dulce a su alrededor como para decir, che, estos fueron arrastrados por esto. Tipo, ¿de dónde carajo salieron estas algas? No llegaron volando al medio del mar. Y la única explicación que les resultó factible después de descartar un montón de cosas es que las había empujado una gran masa de agua dulce hasta ahí. Y del único lugar del que podrían haber salido era del desierto del Sahara. Y en base a esto y un montón de otros descubrimientos más, pudieron concluir que el desierto del Sahara, hoy, el desierto más grande del mundo, en algún momento, hace no tantísimos años, pudo haber sido un pastizal lleno de lagos del tamaño de países enteros. Y todo esto le dio un montón de sentido a pinturas rupestres que habían encontrado en la zona, tipo cavernas o lo que carajo sea, con dibujos de elefantes, de jirafas, que son especies que no pueden vivir en el medio del desierto porque la quedan a los 5 días. Y así empezaron a cerrar y a buscar información por un montón de otros lados y darse cuenta de lo drásticos que pueden ser los cambios climáticos en el mundo. Y de repente empezar a decir, che, hace 6.000 años los egipcios quizás vivieron en una zona verde, en una zona con abundancia de agua y recursos y X. Y otro ejemplo así es el óptimo vikingo, que cuando los vikingos llegaron a Groenlandia le pusieron literalmente de nombre la Tierra Verde, y si vos ves Groenlandia hoy es un pedazo de hielo en el medio de la nada, y a partir de hacer estudios con fósiles de moscas, tipo los bichitos de mierda, no sé si eran algunas moscas especiales o qué, pudieron determinar que sí, efectivamente hacía mucho más calor cuando los vikingos arribaron en esa tierra. Y también había mucha más cantidad de gente, porque se reproducían, porque podían comer, porque X. Y lo que tienen las moscas es que tienen una relación muy íntima con los humanos, y a medida que el humano genera más desechos, hay más moscas. Y a medida que el humano se va muriendo, genera menos desechos, de repente hay menos moscas. Y puedes hacer una correlación entre esas dos cosas que me parece muy copada. Y bueno, ay chicos, es re largo este podcast, la puta madre. Después hay un montón de otros ejemplos que están recopados, que es en torno a cuentos infantiles y tipo, por ejemplo, Frankenstein, que se escribió en 1816 por Mary Shelley, no sé cómo se dice, que ella y su pareja se van a la casa de un amigo en Suiza, donde empiezan a competir entre ellos a escribir historias de terror, así como una especie de concurso. Y todos relatan situaciones muy parecidas, que son años muy fríos, de oscuridad, húmedos, sin verano, sin luz. Y a partir de otras investigaciones, dijeron, claro, escriben sobre esto porque es lo que ellos estaban viviendo. Porque esos años coinciden con el mínimo de Dalton, que hubo una reducción en la radiación solar que hizo que bajara la temperatura, sumado a 2 erupciones volcánicas muy terribles, una explosión en 1809 en el trópico, y otra el 10 de abril de 1815, la erupción del volcán Tambora en Indonesia. Que hay una cosa muy curiosa que yo no lo sabía, y que aprendí en estas clases, que los volcanes, tipo una explosión volcánica muy fuerte, baja la temperatura de la Tierra. Porque al liberar cantidades muy terribles de polvos y de gases aerosoles a la atmósfera, generan como una capa que hace que la radiación no entre, o que los gases aerosoles funcionan como una especie de espejos que rebota la radiación y no entra a la Tierra, y la Tierra baja la temperatura. Cuestión, que el volcán Tambora expulsó entre 80 kilómetros y 150 kilómetros cúbicos de gases a la atmósfera. 150 kilómetros cúbicos. O sea, es como si vos hicieras un cubo de 1500 cuadras para arriba, 1500 cuadras para los costados y 1500 cuadras de profundidad de gases que hicieron que decayera la temperatura drásticamente, decayeran los cultivos drásticamente, hambruna, no hubo verano, no había luz. O sea,
terrible. El cuento de Frankenstein es como estaba, literal, el clima en ese momento. Y otras cosas así con datos históricos falopa, es que el momento más frío de la pequeña edad de hielo coincide con la Revolución Francesa, que hubo no solo un descenso de la temperatura, sino cambio en la circulación oceánica que generó muchas lluvias. O sea, los cultivos se podrían, hacía frío, no se podía cultivar una mierda, la gente estaba recontracagada de hambre, más la explosión del volcán Laki en Islandia. O sea, siempre hay un volcán de por medio. Que el volcán Laki no era un volcán de la zamputa, era un volcán medio pelo, pero que agua subterránea hizo contacto con magma y explotó todo como la zamputa. Por lo que en 1784 la temperatura bajó 3,5 grados. Bueno, todo esto a lo que dijimos, sumado a un contexto social y político tenso, desembocó en la toma de la prisión de Bastilla, acá inicio de la revolución. Bueno, lo mismo con las pestes. El dengue, mientras más temperatura hace, mientras más calor hace, se propaga por más partes del mundo, está más tiempo activo y mata más gente. La peste negra, lo contrario. Mientras más frío hace, mientras más gente desnutrida, más deshidratada, más moribunda hay, se propaga más rápido. Y tiene relación con periodos particularmente fríos del mundo y generó que 1/3 de la población de Europa muriera. 1/3, es un montón. Y la viruela, que fue la peste más terrible de la existencia, mientras el hospedante esté más debilitado, más rápido se propaga. Y, oh, qué casualidad, el mundo estaba atravesando una desnutrición generalizada por las hambrunas, por climas muy fríos y por temperaturas de mierda. O sea, no necesariamente siempre tiene que ser frío, pero sí cambios climáticos drásticos por X motivo. Y en el siglo XX provocó la muerte de 300 millones de personas. Ay, Dios, es un montón. Y bueno, cerramos con las brujas, que pasa algo muy similar. En Tanzania, hoy en día, África, se siguen cazando brujas. Y específicamente se caza al doble de brujas en los años que hay mal clima, que hay malas cosechas, que hay hambruna. Y es terrible, y es así siempre y siempre lo fue, que las condenas y asesinatos de mujeres culpadas de brujas coinciden con los periodos de menor temperatura de la pequeña edad de hielo. Hay muchas edades de hielo. Eso que, paréntesis, hay muchas edades de hielo. A todos se les llama edad de hielo. Pero bueno, son periodos de repente en donde muchos años la temperatura baja por X motivo. Y como bueno, ya vimos, mal tiempo, malos cultivos, hambruna, habría que culpar a alguien y, oh, qué casualidad, culpan a las mujeres, like always. Y terrible, condena de brujas, cobrándose en esos años 40.000 muertes y 200.000 juicios con tortura. Y bueno, con esto se ve claro la importancia que tiene la ciencia y tener avances científicos y poder dar explicación a cuestiones que antes se creían sobrenaturales. Tipo, me estoy cagando de hambre, hay que encontrar un culpable, culpa a las mujeres, y es terrible y es horrible. Me quedaron un montón de cosas por decir, pero ya voy 36 minutos y me parece que iba a ser muy largo, quizás en otro video. Espero que les haya gustado. Tengo ganas de hablar sobre la peste negra y sobre viruela y distintas cuestiones, o sobre las brujas, todo esto mismo, en otro podcast, quizás en más profundidad. Díganme qué les parece. Y bueno, gracias por escuchar. La verdad, gracias por escuchar. Les mando un abrazo. Síganme en Instagram, Almendra Veiga. Activen la campanita en Spotify y síganme por acá, así les avisa cuando subo un podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Y déjenme en Instagram y acá en la cajita de Spotify ideas sobre próximos podcasts. Eso. Gracias.